¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos a Casa de Oración Milpalta. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Bien. Le invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a iniciar este tiempo que el Señor nos permitió reunirnos. Damos la gloria a Dios por cada uno de los varones, también de las hermanas, obviamente. Y le invito a saludarse, darse un buen saludo de bienvenida, los que no se conozcan. Los que no se conozcan, los que ya se conocen, pues también. Díganle al que está ahí con usted, gracias a Dios por tu vida. También damos un cordial saludo, enviamos a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales, a la señal de Casa de Oración Milpalta. Bendiciones. Felicidades a todos los papás y gracias a Dios por sus vidas. Tenemos el ejemplo más grande, un Padre eterno, amén. Y damos toda la gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes y decirle al Señor, gracias porque tú nos das, Señor, esta mañana el privilegio y el honor de reunirnos en tu nombre. Gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice que podemos acercarnos con confianza a tu trono de gracia, Señor, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, tu palabra nos dice que tú nos has dado un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre por excelencia. Eres tú nos creaste, Señor, y qué mejor que venir en este día para tomar ese ejemplo más grande, Señor, para poder nosotros testificar, Señor, y buscar ser más a la imagen de ti, oh Dios, Padre eterno. Exprésale, hermano, hermana, con tu corazón, con tus labios, dile, gracias por ser mi Padre, Jesús. Quiero conocerte cada día más, quiero ser más como tú, Señor. Necesito de ti. ¿Cuántos pueden decirle eso esta mañana, Señor? Necesito de ti, Señor. Lo reconocemos, porque fuera de ti, Señor, ¿a quién más podríamos ir? Te damos toda la gloria y la honra esta mañana. Y si estamos hoy aquí, Señor, no es por alguna casualidad. Tú estás llamando a nuestras vidas. Tú quieres que te conozcamos, que te sigamos, pero sobre todo que podamos entregar nuestra vida a ti, Señor, en totalidad. Anhelamos buscarte, anhelamos seguirte, anhelamos, Señor, estar en tu presencia, porque dice tu palabra que mejor es estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera. Allá afuera en el mundo nos pueden ofrecer tantas tentaciones, Señor, pero sabemos que todo eso es pasajero, Señor. Es como esa cáscara del trigo que es desechada, porque lo importante es el interior. Lo importante es el interior, Señor. Lo externo es pasajero y quedará en la historia, Señor. No habrá más recuerdo. Pero si confiamos en ti, Señor, tú eres un Dios eterno. Tú eres un Dios eterno, el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, a quien adoramos, a quien entregamos nuestra vida y disponemos todo lo que somos para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien se entregó por nosotros y por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Queremos más de ti. Dale un aplauso a Él y vamos a alabarle esta mañana.
conmigo. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Puedes aplaudir para Él? Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Así es, Señor. Necesitamos de ti. Díselo una vez más. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Ahora dilo conmigo. Que tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios.
Señor. Reconocemos esta mañana que necesitamos de ti. ¿Cuántos reconocen que necesitan de Jesús esta mañana? Levanta tus manos a Él y dile: tú eres mi modelo a seguir, así como lo has cantado en tus propias palabras. Dile: Señor, quiero ser más como tú cada día. Ayúdame, ayúdame, oh Jesús, porque eres mi bendito Salvador. Eres el Hijo del Dios viviente, Jesús, y yo quiero conocerte cada día más. Dale un aplauso todavía más fuerte a Él. Vamos a adorarle.
días, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que el Señor nos permite estar aquí en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Y bueno, pues el día de hoy vamos a tomar una enseñanza específica, ¿verdad? Para este Día del Padre. Y la enseñanza lleva por título Mirar cuán amor nos ha dado el Padre. Así lleva por título los que anotan. Mirar cuán amor nos ha dado ¿quién? A eso venimos, a mirar cuán amor nos ha dado el Padre. Por favor, acompáñame ahí en la Biblia a primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1. Esta carta quiero decirte que la escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Quiero decirte algo en esta parte de Juan. De los 12 discípulos que tuvo el Señor Jesús, 3 de ellos fueron muy allegados a Jesús. Estuvo Pedro, estuvo Juan y Santiago. Los 3 eran los más allegados a Jesús, los más cercanos de 12. Ahora, de esos 3, uno de ellos fue el que más se acercó a Jesús, el que se recostó en el pecho de ¿quién? De Jesús. Y ese es el discípulo amado, se le conoce. ¿Quién es el discípulo amado? El apóstol Juan. Al apóstol Juan, Dios le concedió la bendición de escribir todo el libro de Apocalipsis, hermanos. Cuando estuvo en la isla de Patmos, ya de viejo y de anciano, él fue el único apóstol que murió de anciano. Y ya anciano, hermanos, Dios le reveló y le inspiró a que escribiera el libro de Apocalipsis. Entonces, él escribió primera, segunda y tercera ¿de qué? De Juan, ¿verdad? 3 cartas. Y también escribió el Evangelio según San Juan. Ya. ¿Qué nos deja ver esto? ¿Por qué les estoy dando estas características del apóstol Juan? Ustedes se preguntarán, pastor, ¿por qué Juan fue el único que se recostó en el pecho de Jesús? ¿Acaso será que a Jesús le caía muy bien Juan y por eso lo dejó que se le recostara en su pecho y los demás no le caían muy bien? No, la Biblia dice que Dios no hace acepción de qué. Pero quiero decirte que la Biblia nos enseña que cuando Dios mira al hombre, ¿qué mira del hombre? El corazón. ¿Y qué es para Dios el corazón? Los pensamientos, los sentimientos, los deseos y la voluntad. O sea que si yo te pregunto esta mañana, oye, ¿qué está mirando Dios de nosotros? ¿Qué me dirías tú? ¿Tus qué? Tus pensamientos, tus sentimientos y deseos y tu voluntad, ¿verdad? Es lo que está mirando Dios. Grábate esto. La palabra corazón en la Biblia son pensamientos, deseos, emociones y voluntad. Entonces, cuando Dios dice en su palabra que Él mira el corazón, Él está mirando ahorita lo que estamos pensando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que estamos sintiendo, lo que estamos deseando, Él lo mira. Él se da cuenta de todo lo que hacemos en todo tiempo y en todo momento. Entonces, Dios mira el corazón. Ahora, vamos a aplicar esto de que Dios mira el corazón. ¿Cómo era el corazón de Juan para que Dios permitiera que Juan fuera el más allegado de los 12 y de los 3 y se recostara en su pecho? ¿Cómo sería el corazón de Juan? ¿Cuál es el tipo de corazón que a Dios le agrada? El corazón que obedece ¿a quién? Ese es el corazón que a Dios le agrada. Entonces, Juan aprendió, amados hermanos, a tener una relación con Dios, a amarlo. Y entonces Juan dice también que Jesús llegó a decir en el Evangelio de Juan, que Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis. ¿Cómo le demostramos tú y yo al Padre que lo amamos? Con la obediencia ¿a qué? A sus mandamientos, a su palabra, ¿verdad? De esa manera. Entonces, es como el padre, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando tus hijos te obedecen? Los que son padres y tienen hijos. No, pues te sientes bien padre, ¿a poco no? Ay, como que sí soy padre, ¿no? Entonces,
Es importante para nosotros considerar eso. Por eso es que Jesús permitió que Juan se acercara más a él, porque su corazón cada día lo rendía más ¿a quién? A Dios. Ahora, me llama la atención porque miren, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Vamos a ver qué dice primera de Juan 3:1. Dice Juan, mirar, habla de poner atención, de observar, ¿sí? ¿Cuál amor nos ha dado quién? El Padre. O sea, como diciéndoles, hey hermanos, fíjense cuánto nos ama el Padre, dense cuenta. Dice, para que seamos llamados hijos de quién? De Dios. Quiero decirte que todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de quién? De Dios. ¿Cómo me doy cuenta entonces, pastor, si yo soy hijo de Dios o nada más soy creación de Dios? Bueno, la manera en que yo me doy cuenta de que soy hijo de Dios es porque en algún momento de mi vida anterior yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, le recibí como mi Señor y Salvador y ahora me esfuerzo por conocerlo a Él y por vivir una vida en obediencia a sus mandatos. Así te das cuenta que eres hijo de Dios. Dice Juan cuando escribe también en el Evangelio de San Juan, dice, mas a todos los que le recibieron. La palabra recibir significa aceptar voluntariamente. A todos los que le aceptan voluntariamente, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de ¿quién? O sea que necesitamos, algunos de los que estamos aquí, ya recibimos al Señor hace años, pero algunos no. Si tú quieres ser hijo de Dios, del Padre Celestial, necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, para que te des cuenta cuán amor nos ha dado ¿quién? El Padre, y seas llamado hijo de ¿quién? Y dice Juan, miren lo que dice Juan, por esto el mundo no, ¿qué dice? Nos conoce, porque no le conoció ¿a quién? A Él. Quiero decirte que Juan está diciendo esto a los hermanos de la congregación de Milpalta. Nos está hablando a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Juan todavía se estaba preocupando por el tema de que los hijos de Dios vivieran en rectitud. Fíjate, ¿qué significa vivir en rectitud? Aprender a vivir justamente. Que seas justo con tus hijos, que no tengas favoritismo con uno más que con otro. Que seas justo con tu esposa, que seas justo con tus vecinos, que seas justo con tus compañeros en el trabajo, que seas justo con la gente aquí en la congregación, que actúes con justicia. ¿Qué es actuar con justicia, pastor? ¿Me puede explicar? Bueno, actuar con justicia es, dile al que está a tu lado, ¿te puedo servir en algo? Eso es actuar con justicia, ¿sí o no? Ese es seguir el ejemplo de Jesús, es servir. Dice la Escritura en Lucas que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Eso es justo, sí o no? Sí. Bueno, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Por eso te dije, dile al que está a tu lado, ¿en qué te puedo servir? Bueno, eso es actuar con justicia. Aun cuando te llegues a equivocar, cuando falles, cuando le hables ásperamente a tu esposa, cuando trates mal a tus hijos, los disciplines de una manera con ira, el ir a pedirles perdón es actuar con qué? Con justicia. Entonces a Juan le preocupaba que los varones de la congregación no anduvieran viviendo con justicia, porque se les estaba olvidando que el Padre había sido justo con ellos, que les había perdonado todos sus. A veces se nos olvida, ¿verdad? Que si Dios nos perdona nuestros pecados, ¿por qué nosotros no debemos de perdonar a los que nos ofenden? Debemos de perdonar a los que nos ofenden. Y como Dios es eterno, sus hijos también tienen vida eterna. Como Dios es justo, sus hijos deben de vivir en justicia. ¿Cómo debes de vivir entonces, hermano? Como Dios ama a sus hijos, ¿cómo deben de ser los hijos? Amorosos. Si el padre es amoroso, ¿cómo deben de ser los hijos? Okay. Ahora hagamos una pregunta. ¿Cómo son tus hijos?
¿verdad? Tenemos que considerar eso, ¿no? ¿No será que probablemente mis hijos no son amorosos porque yo no he sembrado en ellos amor? Y hoy estoy cosechando mucho de lo que sembré años atrás. Entonces, para tener un conocimiento más amplio del amor del Padre, vayamos a un ejemplo bíblico. Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. Lucas 15, verso 11 al 24. Dice así. Esta es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos hijos, fíjate, tenía dos hijos este hombre. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió, ¿qué dice? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, se le acabó la lana, como por ahí dicen los chavos, ¿no? Se lo malgastó. Le duró muy poco el gusto, para que me entiendan, ¿no? A ver, ahora sí como que le ha de haber dicho el padre, a ver cuánto te dura tu gustito. Me acuerdo cuando mi madre y mi padre me decían, ¿no? Dame esto, dame el otro, y ahí estaba, ¿no? No, que no te lo voy a dar. Y hacía mi berrinche, ¿no? Y de repente me daba mi papá eso, ¿no? Y me decía, pero a ver cuánto te dura el gusto. Y así está. A veces así estamos, haciendo berrinches con el padre, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede aquí? En esta parte, lo malgastó todo. Y dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Y fíjate, lo mandaron a trabajar con los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué dice? Le da, o sea, tenía hambre. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? Volviendo en sí, así como que recapacitó y dijo, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate, entendió que al menos quería estar como un trabajador en la casa del padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha, ¿qué dice? Revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a ¿qué? ¿Qué vemos aquí? Mira, quiero decirte que esta parábola del hijo pródigo, muchos han llamado a esta parábola como una historia completa de ruina, así la llaman algunos, y al mismo tiempo de reconciliación, ya que nos muestra cómo el hombre puede llegar a la más terrible ruina por causa de su pecado. Eso es lo que nos está mostrando. ¿Sabes cuál era el pecado de este hijo pródigo? La codicia, la avaricia, el querer tener más y malgastarlo en sus deleites. Pero también arroja una luz de esperanza al mostrarnos el camino de restauración del amor del Padre hacia sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vamos a ver varios puntos en esta parábola. Primer punto, la decisión de escoger nuestro camino. Anótale ahí para los que anotan. La decisión de escoger nuestro camino. Dile al que está a tu lado, ¿tú qué camino escoges? Y vamos a retomar un poquito el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 y 2. También dijo,
Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, ¿qué dice? Los bienes. ¿Cómo inicia esta parábola? Presentando a un hombre padre de familia. Ahí está el padre de familia, el cual tenía ¿cuántos hijos? 2. Y el menor de ellos decidió pedirle la parte de la herencia que le correspondía. ¿Hasta cuándo le correspondía la herencia? Hasta que muriera el padre. Pero este se adelantó, míralo bien tremendo, ¿no? Su codicia y su avaricia lo llevó a exigirle al padre: dame, cállate, ¿no? Con la lana, jefe. Gracias a Dios que eso pasó en ese tiempo. Aquí en este tiempo no pasa, ¿verdad? Y menos cuando los llevan a la Afore, ¿no? A los Afore, fírmale papá, ¿no? El otro día fui a ver lo de mi Afore y el de los Afores me platicaba, ¿no? Cómo un hijo llevaba a su papá para que le pusiera la huella y le firmara, porque le estaban sacando la nota que tenían del Afore. Qué tremendo es, estando en vida todavía. Entonces, esta parábola nos deja ver eso, ¿no? Que este hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos decidió pedirle la parte de la herencia que le correspondía. Fíjate que la ley judía establecía que el hijo primogénito tenía que recibir el doble, por lo que al segundo hijo le correspondía solamente la tercera parte de la herencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, verso 17. Ahí nos dice, Deuteronomio 21, 17. Dice así: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de, ¿qué dice? De la primogenitura. Entonces, ¿qué vemos en la parábola? Que al hacer esto el hijo, fíjense nada más la actitud que estaba tomando irrespetuosa el hijo hacia con el padre. Estaba repudiando a su padre al decirle que ya no quería vivir a su lado. Ya no quería. Y que su deseo era iniciar su propia vida, eligiendo su propio camino, fíjate. Y a pesar de lo que tenía, a pesar de que el hijo tenía todo en la casa de su padre, no le faltaba nada. Espiritualmente quiero decirte que estamos en la casa del Padre. ¿Te falta algo? El hijo menor no valoró nada de eso, nada de eso, y se dejó llevar por los deseos engañosos de su corazón, fíjate. Esto retrata muy bien la vida del ser humano, hermanos. Dios nos ha dado la vida y tiene un plan maravilloso para nosotros. Y quiero decirte que nos ofrece un camino de vida eterna. Sin embargo, el hombre reclama su vida, su propia vida sin Dios. Es que yo quiero vivir así. Yo no voy a casa de oración porque ahí no te dejan fumar, no te dejan decir groserías, no te dejan tomar, no te dejan ir al bailongo. No es que nosotros no te dejemos hacer eso, no. Sino que hacemos ya las cosas con conciencia. ¿Qué me conviene más? ¿Andarme divirtiendo y malgastándome todo allá en el mundo o estar en la casa del Padre? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este joven quería hacer su propia voluntad, administrando todo como a él le pareciera y olvidándose así de Dios también. En la vida tenemos que decidir, hermanos, qué camino vamos a seguir. El camino que el Señor nos ofrece, que nos conduce a la vida eterna, o el camino que el pecado también nos ofrece, que nos conduce a la ruina. Vayamos a Deuteronomio 30, 19. Dios le tuvo que hablar a su pueblo Israel para decirle: hey, ¿qué vas a escoger este día? ¿Qué camino vas a escoger este día? Decide tú. Y dice Deuteronomio 30, 19. Dios usa la vida de Moisés para decirle: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, fíjate, que les he puesto delante la vida y ¿qué? La bendición y mira el consejo que te da el Padre. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿qué más? Y tu descendencia. Esto me recuerda cuando yo tuve que tomar la decisión de buscar a Dios verdaderamente.
Yo me tuve que accidentar en mi auto. Andaba yo bebiendo y me tuve que accidentar en mi carro con otros amigos que ni son amigos. Al final de cuentas te das cuenta que ni son amigos, porque estando en la cárcel ni te fueron a ver, o ni me fueron a ver. Y aquí me accidenté aquí por donde está el hospital adelantito, donde está el monumento a la mujer. Ya ven que hay una curvita y de este lado ya hicieron una barricada de piedra para que haya un voladero. Ahí me fui, ya iba directito al voladero. Gracias a Dios que se me atravesó otro carro y me fui de frente con él. Si no se me hubiera atravesado, yo creo que no estuviera aquí. Y estando ahí en Tecómil, en las celdas, doblé mis rodillas y entendí de parte de Dios. Yo entendí que Dios me estaba llamando. Que Dios me estaba diciendo, delante de ti estoy poniendo la vida y la muerte. Y cuando salí de ahí, de esa situación, de ese fin de semana, mi padre fue a la casa y me habló y me dijo, acababa un mes, tenía un mes que había fallecido mi tío, el hermano de mi papá, en un accidente automovilístico. Trabajaba de taxista en la noche y llegó otro carro y lo embistió así tremendamente, y el Volkswagen que traía mi tío, el motor del bocho salió volando y él inmediatamente se desnucó y murió inmediatamente, instantáneamente. Y me dice mi padre, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Acabar como tu tío? ¿En un instante? Yo no quiero perder a un hijo. Ya perdí a un hermano, no quiero perder a un hijo. ¿Qué es lo que quieres? Y entonces yo recapacité y dije, Señor, yo quiero verdaderamente vivir. Quiero salir de esta situación en la que me encuentro. Estos pecados que me encarcelan no me dejan ser libre. Quiero ser libre. Y tuve que tomar una decisión. ¿Sabes cuál fue la decisión que tomé? Rendirme. Alcé mis manos y le dije, Señor, me rindo a ti. Ya entendí que me estás llamando. Voy a ir ahí a donde me estás llamando, que me capacite, que me prepare, que conozca tu palabra para conocerte a ti. Y miren, gracias a Dios hasta el día de hoy, el Señor aquí me tiene. Pero tuve que tomar una decisión. Por eso Dios nos dice esta mañana, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y da el consejo el Padre dio el consejo. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y tú qué dice? Y yo me acuerdo que mi padre me dijo, ya hijo, ya párale. ¿A dónde quieres ir a llegar? Así como vas, a un pie en la cárcel o un pie en el panteón. ¿A dónde quieres ir? Ya párale. Y ese es el punto, la decisión de escoger nuestro camino. Este joven escogió su camino. ¿Se dan cuenta cómo el padre no lo detuvo? Le dijo, ¿quieres tu herencia? Órale, ahí te va tu herencia. Empezó a malgastarla. Otra cosa que aprendemos de esta parábola, las consecuencias del pecado. Anótale ahí, punto número 2, las consecuencias del pecado. Lucas 15:13. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, ¿qué dice? Desperdició sus bienes viviendo, ¿qué dice? ¿Cómo vivía perdidamente? La historia del hijo pródigo nos retrata perfectamente los efectos del pecado en la vida del ser humano, hermanos. En esta parábola podemos identificar al menos 4 efectos del pecado. Inciso A, el pecado nos aparta completamente de Dios. Completamente nos aparta de Dios. Por querer vivir a como a mí me gusta, a como yo pienso, a como yo siento. Por eso dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué quiso el hijo menor? Vivir apartado del padre. Hoy estás en la casa del Padre, este día estás en la casa del Padre. Tú decides si quieres vivir en la casa del Padre de hoy en adelante o quieres vivir lejos, apartado de la casa del Padre y de su presencia. Tú decides. El primer efecto que el pecado produce en nuestras vidas es vivir apartados de Dios, amados hermanos. No tenemos el deseo de acercarnos a Dios cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos mintiendo, cuando estamos robando, cuando estamos adulterando, cuando estamos viendo pornografía, cuando estamos nosotros haciendo cosas que no le agradan a Dios. Eso nos aparta del pecado, amados hermanos.
El diablo sabe perfectamente que solo alejados de la presencia de Dios seremos indefensos y nos engaña, hermanos, nos ofrece los deleites de este mundo. ¿Qué le dijo a Jesús? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo: mira, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Te daré casas, te daré carros, te daré vacaciones, te daré lo que quieras si postrado, ¿qué? Me adoras. Así es el diablo. Te la pinta bien bonita y ya cuando te tiene bien enlazado, mira, yo aprendí algo de la vida mundana. ¿Sabes qué es lo que aprendí? Que el diablo se cobra la factura y bien caro se la cobra. Por eso ahorita ya ni le abro la puerta al enemigo. No, ¿sabes qué? Discúlpame, estoy bien aquí. No solo de pan y agua vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? Y al Señor tu Dios adorarás. Apártate de mí, Satanás. Al Señor nuestro Dios adoraremos. Y a Él solo serviremos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que hace el enemigo. Te engaña haciéndote pensar que si tienes otro negocio te va a ir mejor, que si tienes otra familia también te va a ir muy bien. Eso hace el diablo. A cabo está de moda, ¿no? Tener de 2 o de a 3. Es que te enteras a veces de situaciones que tú dices: híjole, qué tremendo, ¿no? Vive aquí con ella y de repente dices: ¿cómo has estado? ¿A dónde vas? No, pues voy a casa grande. ¿Y aquí qué es? Casa chica. Está tremendo. Pero todo esto es una terrible mentira. ¿Sabes cómo yo le llamo? Espejismos. Como cuando vas en el desierto y te falta sed y empiezas a delirar y de repente ves un oasis, ¿no? Con harta agua. Y así andamos en el mundo, ¿no? En este mundo desértico. Si no te alimentas de la fuente de agua viva que es Jesús, los espejismos te van a jalar. Casas, carros, bienes materiales, recreación, vacaciones. Sí. ¿Y la vida de sacrificio que Dios nos ha llamado? ¿Dónde queda? Seguir a Cristo, quiero decirte que no va a ser una travesía fácil. Pero sí te digo algo, Dios nos ha prometido tener un puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes cuál es ese puerto seguro? Que el día que partamos de esta tierra, allá está esperándonos Él. Por eso este mundo no es mi hogar. Inciso B. Otro efecto del pecado. El pecado nos hace desperdiciar nuestra vida. Fíjate, nos hace desperdiciar nuestra vida el pecado. Ahí lo dice el versículo Lucas 15:13. Y allí dice: desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. ¿Cómo vivió? Perdidamente. Este siguiente efecto del pecado nos hace desperdiciar nuestra vida. Generalmente el ser humano cree que la vida en el mundo es lo mejor que tiene, que las ofertas de prosperidad y deleites temporales no se da cuenta que lo van a conducir a la ruina de su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida si perderá su alma? Tremendo. Se nos olvida. Muchas veces, como estamos nosotros pasmados y asombrados. ¿Ya viste el nuevo iPhone? No inventes, lo voy a comprar. La tarjeta de crédito, lo puedo comprar con la tarjeta de crédito, a meses sin intereses, a pagar a 3 años. Y te pasma, te atrapa. Y te olvidas de las cosas de Dios. Y empiezas a vivir perdidamente. Otra televisión, una pantalla más grande. Y así empiezas a vivir. Deleites temporales que conducirán a tu alma, ¿hacia dónde? Hacia la ruina. El texto es claro. Es decir, que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdido. Mira, yo he aprendido algo. Te voy a compartir algo en el Evangelio. El Señor a mí me ha enseñado a no desperdiciar lo que Dios me da. Mira, por ejemplo, Dios me ha dado un carro, no es mío, yo solo soy administrador del carro, solo eso. Ese carro lo utilizo para las necesidades que hay en la iglesia. Entonces, he aprendido a sembrar. Mira, ¿sabes qué es lo que hago? Yo ya entendí
que si siembro ahorita en mi juventud, cuando yo esté anciano, ¿qué crees que va a pasar? Voy a cosechar. En algún momento voy a cosechar lo que estoy sembrando y siembro sin esperar nada. De verdad, hermano, hay que saber sembrar y no mal desperdiciar lo que Dios te ha dado. No lo desperdicies. No lo eches en saco roto lo que Dios te ha dado. Te ha dado una casa. ¿Qué haces? ¿Abres tu casa para que se predique el evangelio? ¿Tienes un estudio bíblico entre semana con tu familia e invitas a tus vecinos? ¿Qué pasó, hermanos? Ya nadie dijo amén, ¿eh? De verdad, hermanos, aprovechémoslo. No vivamos, como dice aquí, desperdiciando los bienes que el Padre nos ha dado. Te ha dado un auto, te ha dado una casa, te ha dado un trabajo. Aprovechas las oportunidades que tienes de tiempo libre en el trabajo para predicar el evangelio y para llevarle un gedeón a alguien. ¿Sí saben cuáles son? Pásame los gedeones, ¿no, chaval? ¿Sí sabes cuáles son los gedeones? ¿Cuáles son, chaval, los gedeones? Ahí están adentro en la oficina, tráete unos 4 o 5. ¿Cuántos somos ahí? Pásales unos a los que están, por favor. Azules, por favor. Ahorita les van a dar unos gedeones para que lo compartas para ti. Si tú no tienes uno, para que tú lo... Eso es lo que hacemos. Dios nos da los bienes, son de Él, no son nuestros. Pero no hay que desperdiciarlos, hay que vivir sabiamente. El apóstol Pablo, dales a los... algunos ya tienen, quien ya tiene, pues no hay problema. ¿Quién no tiene gedeones? Les decimos así a las Nuevos Testamentos que... Miren, el Señor nos hace llegar esos Nuevos Testamentos a su casa, aquí, hasta su casa nos los trae para que ustedes los puedan utilizar y aprendamos a vivir sabiamente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero este joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y así es la vida del que practica el pecado. Nada bueno logra de ello. Y por ello las Escrituras llaman al pecado como las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11, por favor. Efesios 5:11. Dice así: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprende. No participes en la mentira, no participes en la envidia, en la codicia, en el orgullo, en la soberbia, en la altivez. No participes en eso. Reprende esas obras. Tercer punto de lo que produce el pecado, ¿verdad? Estamos hablando de los efectos del pecado. Tercer efecto que produce el pecado destruye nuestro futuro. Anótale ahí, el pecado destruye nuestro futuro. Dice ahí, vamos al versículo 14, Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿a qué dice? A faltarle. Y el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, gracias, para que apacentase, ¿qué dice? Cerdos. ¿Qué vemos aquí? Fíjense bien. Los siguientes versículos nos muestran el siguiente efecto del pecado en la vida del hombre. Primero, nos aparta de la presencia de ¿quién? El pecado. Grábatelo bien. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. O de los que ya somos hijos de Dios, nos corta la comunión con Él. Nos aparta de la presencia de Dios, dejándonos expuestos a la maldad de este mundo. Luego, segundo efecto, nos engaña, haciéndonos desperdiciar nuestra vida hasta perderlo todo, para luego destruir completamente nuestro futuro. Eso es lo que hace el pecado. Y después de malgastar todo lo que tenía este hombre, este joven, vino un hambre terrible que lo obligó a arrimarse a un ciudadano que lo envió a cuidar a los cerdos.
¿Sabes que para el judío los cerdos eran animales y son animales inmundos y despreciables? Por eso es que ellos no comen carne de ¿qué? De cerdo. ¿Y ahora qué hace el hijo pródigo? Se encontraba completamente humillado y sin esperanza ¿qué? Ya no tenía ninguna esperanza. Ese es el tercer efecto del pecado. Cuarto efecto del pecado. El pecado nos conduce a la miseria. Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué dice? Le daba. Finalmente quiero decirte que el pecado nos conduce a una vida miserable. Eso hace el pecado, a vivir miserablemente. Algunos dicen, pastor, yo tengo buen trabajo, soy hasta jubilado. Ok. En el área laboral, a lo mejor no estás viviendo miserablemente, pero ¿cómo está tu área familiar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? O sea, porque podemos decir, yo vivo bien, pastor. Externamente hasta decimos, tengo trabajo, tengo casa, tengo negocio, pastor, tengo esto, tengo el otro. Sí, pero ¿cómo está tu vida moral? ¿Vives en victoria o vives miserablemente? Porque Dios no nos ha llamado a vivir en la miseria. Dios nos ha llamado a aprender a vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero implica un esfuerzo, varones. El varón que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja en renovar su entendimiento, su manera de pensar, su manera de ver, su manera de oír, su manera de hablar, su manera de actuar. Ese es el varón que conoce a su Dios. Pero el varón que no conoce a Dios le da la espalda a Dios. ¿Y cómo crees que va a vivir? Miserablemente. El hijo pródigo descendió hasta el hoyo más profundo y desesperante, a tal punto que deseaba saciar su hambre con la comida de los cerdos. Imagínate, ¿no? Que te dices, Señor, ayúdame, aunque sea una algarroba, ¿no? ¿Cuántas personas viven de esta forma con necesidad que nadie puede solventar su hambre o su terrible miseria en la que viven? Hay muchas personas. ¿Conoces gente así? Yo sí. Yo sí conozco gente así que viven así en la miseria. Pero ¿sabes por qué viven en la miseria? Porque su pecado los está ¿qué? La Biblia dice, tu pecado te alcanza. Te alcanzará. Y al final, si esa persona no se arrepiente y sigue viviendo en el pecado y llega a morir, esa persona, su destino, ¿cuál crees que es? La Biblia habla del cielo y el infierno. Eso es precisamente lo que hace el pecado. El profeta Isaías, en Isaías 55:2, por favor, acompáñenme, nos exhorta a no perder el tiempo en las cosas efímeras de este mundo. Isaías 55:2, las cuales no satisfacen plenamente. Las cosas de este mundo no te llenan. Dijera mi mamá, no tienes llenadera, hijo. Y sí es cierto, no tienes llenadera. Así me decía mi madre cuando sabía que me iba al baile, me iba con los amigos, me iba a la tomadera y me decía, ¿qué no tienes llenadera? Yo, pues no, mamá, por eso sigo ahí. No te llenan. Isaías 55:2 dice así: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Oírme, ¿qué dice? El Padre Celestial usando la vida del profeta Isaías para decirle al pueblo de Israel, óiganme atentamente, por favor, ya no me oigan a la ligera, ya no escuchen otro, ya no tengan la actitud de decir, ay, bueno, voy a escuchar otro sermoncito más el domingo y luego nos vemos. Ya no. Dice, óiganme atentamente. ¿Por qué creen que Dios le estaba diciendo al pueblo que lo oyeran atentamente? Entonces, ¿cómo estaban oyendo los del pueblo? Pues como decimos los mexicanos, nos entra por un lado y ¿qué? Así estaba el pueblo de Israel, hermanos, oyendo sin poner atención. Oír atentamente es, Señor,
voy a recibir las indicaciones tuyas y me voy a esforzar por cumplirlas. Yo les he platicado que cuando yo estaba en la Marina, teníamos que estar a las 7 de la mañana en punto, bien uniformados, zapatos boleados, bien arreglados con la ropa, teníamos que estar bien rasurados, diario nos teníamos que rasurar para los que tenemos barba. No podías verte aquí así tantito la barba, el teniente, porque te arrestaba el fin de semana, no te dejaba salir a ver a tu familia. Y a las 7 de la mañana, ¿no? Cabo Raúl Barragán, presente mi teniente, y ahí estábamos, y bien firmes, tantito te movías y te arrestaban, eran bien tremendos, ahí sí es disciplina. A las 6 de la mañana te tenías que parar y a bañarte luego a las regaderas, porque si no, no alcanzabas agua calientita o tibia. Los primeros 10 era de lujo porque se bañaban con agua caliente, pero después de los 10, imagínate un batallón como de 50 soldados o marineros. Ahora sí que el que madruga, ¿Dios qué? Tremendo, ¿no? Te tenías que aplicar, formar disciplina. Y ya después de que pasábamos la asistencia, atentos a lo que nos iba a decir el teniente, porque si no poníamos atención a lo que nos dijera que nos tocaba hacer y hacíamos las cosas mal, sencillo, te quedabas el fin de semana sin salir, arrestado. Pues no queríamos estar arrestados. Teníamos que oír atenta. ¿Qué significa oír atentamente? Escuchar con atención para obedecer lo que se nos está pidiendo que hagamos. Esto es lo que está pidiendo Dios de nosotros los varones. Escuchen con atención mi consejo y obedézcanme. Oír atentamente, y dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma. ¿Con qué dice? Coman del bien, hermanos. Coman del pan que les hace bien. ¿Qué te hace mejor? ¿Estarte deleitando en las cosas del mundo o estar en la presencia del Señor? Fíjense, desde ayer traigo esa alabanza. Hoy me despertó el Señor con esa alabanza que dice: mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Y así estoy desde ayer con esa alabanza acá en la mente. Mi deleite es estar ¿qué? Y ayer me hablaba un hermano de Colombia. Estaba yo platicando con un hermano de Colombia. Estábamos por el WhatsApp compartiendo. Y el hermano estaba, pastor, mire, fíjese que deme un consejo y esto y el otro. Y el Señor me decía, dale el consejo. Dile que en mi presencia, dice, hay plenitud de gozo. Y dile que el que se deleita en mí, yo concederé las peticiones de su corazón. Pero dile que es deleitarse, enséñale, dile que deleitarse es tener una grande satisfacción por estar en la presencia de ¿quién? De Dios. Y luego vienes el domingo a la congregación. Mi deleite es estar en tu presencia. Te deleitas, ¿verdad? Estás teniendo una gran satisfacción. Mi deleite es estar en tu presencia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor porque nos deja estar en su presencia? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tú. Pero deleítate, aprende a tener una gran satisfacción de obedecer la palabra de Dios, amado hermano. Deleítate en Él. Y le decía yo al brother de allá de Colombia, y dice, no, pastor. Y luego el Señor me dice, mándale. Pues que hoy podemos hacer muchas cosas con el celular. Descargué solo la alabanza de mi deleite es estar en tu presencia y se la compartí. Me dice, pastor, muchas gracias por la palabra. Me acaba del Señor fortalecer, me acaba de hablar el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Hoy tenemos la bendición de, hermanos, deleitarnos en la presencia de Dios. Como dice aquí, si se deleitará vuestra alma con grosura cuando comes del bien, cuando te acercas a la mesa espiritual. Está servida la mesa, amados hermanos, pero muchos están despreciando en este tiempo la mesa del Señor. Pero ahí el Señor arreglará cuentas con ellos, ¿no? Nosotros no. Nosotros nos vamos a deleitar en la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa aprendemos de la parábola del hijo pródigo? Punto número 3, el camino que conduce a la restauración. Fíjense, vamos concluyendo ahorita. El camino que conduce a la restauración. Esta parábola también nos ofrece el camino que el hombre tiene que tomar
una vez que cae en lo más profundo del abismo del pecado. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿O dónde estás que necesitas que el Señor te saque, que meta su mano? Yo recuerdo que el Señor metió su mano en el lodazar donde andaba yo revolcándome en el pecado. Era un lobo. Y de ahí sacó metió su mano, la extendió, pero yo tuve que decirle: Señor, sálvame, sálvame que perezco, Señor, sácame de aquí, quiero cambiar, salva mi vida, Señor, quiero ser una nueva persona, ten piedad de mí, oh Dios. Y el Señor agarró su mano y la metió. Porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, y eso hago todos los días de vida que Dios me presta. Señor, ayúdame, ayúdame, no puedo sin ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo el hijo pródigo. Inciso A, reconocer nuestra ruina personal. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, como que dijo: ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo? No, si le sigo así, voy a ir de mal en peor. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué dice? De hambre. El primer paso que conduce a la restauración, quiero decirte, es reconocer nuestra situación de ruina. Declárate en bancarrota, hermano. Yo tuve que declararme hasta el día de hoy en las áreas de mi vida que me estoy luchando, me declaro en bancarrota. Señor, ayúdame, Señor. Ya no quiero estar en ruina en esta área de mi vida económica, en esta área de mi vida matrimonial. Hace poquito, yo me acuerdo hace unos meses atrás, todavía unos 3 meses atrás o 2 meses, tuvimos que ir a pedir, mi esposa y yo, la necesidad de pedir ministración con nuestros pastores más arriba. No es pecado pedir un consejo matrimonial. ¿Por qué? Porque andábamos mal, ella y yo, no estábamos bien, algo estaba fallando, había gato encerrado, dijéramos nosotros, ¿no? Y tuvimos que agarrar, para afuera el gato, ¿no? Órale. Y pues tuvimos que declararnos en bancarrota y hablar con nuestras autoridades y decirle: pastor, yo estoy actuando de esta manera, así y así y así, me cuesta trabajo, pastor, con mi esposa, necesito ayuda. Y mi esposa también tuvo que abrir su corazón y decir: ¿sabe qué, pastor? Yo me he sentido lastimada, así y así, y esto y así y así, pastor. Y oraron por nosotros y nos llevaron a los pies de Cristo y nos dijeron: busquen a Dios, esfuércense en buscar a Dios como matrimonio, busquen a Dios, deleítense en Él. Y hoy volteo hacia, yo ayer veía a mi esposa y decía: ay, Señor, qué chulada de maíz güero me has dado, ¿no? ¿No? Y yo la veía y dije: Señor, gracias por mi esposa, ¿no? Y la agarré y la abracé, le digo: gracias, mi amor, por toda tu ayuda, gracias. Y hoy estoy experimentando una etapa nueva en mi vida matrimonial que digo: Señor, pero me tuve que reconocer en banca, ¿qué? Me declaré en bancarrota, tuve que confesar mi pecado. Que Dios nos levanta, porque dice la Biblia que al humilde o al que se humilla, Dios, ¿qué dice? Dios lo levanta, lo exalta, lo ayuda. En cualquier área de tu vida que estés pasando una situación difícil, declárate en bancarrota. Y dice que este hombre, dice, después de un tiempo, el hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta que hasta los jornaleros que de su padre estaban mejor que como se encontraba él ahí con los cerdos. Mientras no reconozco, ¿qué aprendo de esto? Que mientras yo no reconozca mi necesidad de Dios, no daremos el primer paso a la restauración. Primer paso de restauración: reconozco mi necesidad de Dios, reconozco que estoy mal, que estoy viviendo en pecado, que no he avanzado en esta área de mi vida. Inciso B, tomar la decisión de acudir a Dios en completo arrepentimiento, Por eso dice el joven rico, el hijo pródigo, dice: me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre. Cuando tú tienes una situación difícil en tu vida, ¿a quién vas? Al compadre, a la comadre, con el TikTok, con el Facebook. ¿A quién acudes cuando tienes una situación difícil en tu vida? El segundo paso es tomar la decisión de ir a Cristo.
tal y como nos encontramos, muchas de las personas creen que antes de acudir a Dios tienen que hacer muchos cambios en su vida. No, discúlpame. No, ese pensamiento no es que cómo me voy a acercar a Dios si estoy mal. Primero mejor cambio y luego me acerco a Dios. No, pues es al revés. Primero acércate a Dios para que te cambie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Lo cierto es que Cristo se especializa en recibirnos así como el Padre estaba recibiendo al Hijo. Dicen los comentaristas que todos los días el Padre, cuando se fue el Hijo pródigo, todos los días desde que se fue, salía a la puerta de su casa a ver si venía Juan, si venía el Hijo pródigo, Alberto, el Hijo pródigo, Tito, a ver si llegaba. Porque el Padre siempre lo está esperando con qué. Siempre. Para restaurarlo. Mientras nos neguemos a acudir a Él, solo retrasaremos nuestro bienestar. El Señor no obrará mientras no nos acerquemos a Él. Por eso, cuando Dios le habla a su pueblo a través de uno de los profetas mayores, les dice, ¿no? Acercaos, a través de Santiago les dice, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Dios, amado hermano. Todos los días acércate a Dios. Tercer punto, confesar nuestros pecados y humillarnos completamente. Tercer punto, confesar nuestros pecados y humillarnos ¿cómo? Completamente. Dice ahí. Dice Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre. Ese es el punto anterior. Y dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ¿quién? Contra ti. Y miren lo que dice el otro versículo. Dice claramente, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El siguiente paso es confesar nuestras ofensas. La confesión del hijo pródigo involucra reconocer nuestro pecado, una actitud de humillación que nos hace reconocer nuestra vileza. Eso es lo que necesitamos delante de Dios, reconocer nuestros pecados todos los días. Cuarto punto, sujetarnos al señorío de Cristo. Cuando el hijo pródigo dice que le iba a decir a su padre, hazme como uno de tus siervos, de tus servidores. ¿Cuántos quieren ser servidores de Cristo? Amén. Finalmente debemos de estar dispuestos a sujetarnos al señorío de Cristo, a renunciar a nuestra vida y hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Getsemaní significa lugar de prensa o de presión. Y Jesús le dice al Padre, Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. Pero, le dice Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino. ¿Cuántos le pueden decir al Señor esta mañana? Señor, haz tu voluntad en mí. Díceselo, dile, Señor, haz tu voluntad en mí. Cuarto punto importante, el amor perdonador del Padre. Fíjense, el amor, no, aquí es donde me voy a centrar, el amor perdonador del Padre. Lucas 15:20. Y levantándose vino ¿a dónde? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fíjate, lo vio y dijo, ahí viene mi hijo. Viene destruido por el pecado, pero ¿saben? El padre no le dijo, pues está bien, te lo buscaste, te lo ganaste, son tus consecuencias por tus malas decisiones, ¿no? No hizo eso el padre. El padre fue movido ¿a qué? Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle en anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan un becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era
y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a, ¿qué dice? ¿Sabes qué nos muestra esta palabra? El gran amor perdonador de Dios y su infinita misericordia para todos aquellos que se arrepienten de su vida, que están viviendo en la perdición del pecado. En lugar de rechazarlo, el Padre, ¿sabes qué hizo? Abrazó a su Hijo. En lugar de decirle, no, pues que trabaje para que se vista, lo vistió y le puso calzado. ¿Sabes? Esto simbolizaba que el Padre era el símbolo de benevolencia hacia con el Hijo. Era bueno, el Padre es bueno. Y aparte de eso le puso un anillo como símbolo del parentesco familiar y mandó a hacer un banquete para festejar el gozo del regreso del Hijo perdido. ¿Cómo te encuentras tú como hijo de Dios o como creación de Dios? ¿En la casa del Padre o andas perdido? La Biblia nos enseña que hay gran gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Lucas 15:10. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. El apóstol Pablo nos habla acerca de los resultados favorables de la salvación que viene a la vida de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Vamos a Romanos 5, versículo 1 y 2. Y con esto vamos terminando, por favor. Romanos 5, 1 y 2. Dice Pablo, justificados. Justificados quiere decir absueltos, libres de cualquier culpabilidad que se te quiera acusar. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Qué? Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él fue a morir por nosotros los pecadores, para que nosotros, al poner nuestra confianza en Él, seamos justificados delante del Padre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de quién? De Dios. A mí me viene mucho a la mente, cada que leo este versículo me viene mucho a la mente la abuelita de mi esposa. Ella fue una mujer de fe. Siempre que llegábamos a la casa donde vivimos ahorita, era la hermana Chelo. Y siempre que llegábamos abríamos la puerta y yo decía, ¿quién vive? Y ella gritaba, ¡Cristo! Y yo decía, ¿y a su nombre? Y ella decía, ¡Gloria! Y a su pueblo, y ella decía, ¡La victoria! Y luego llegaba y decía, a ver abuelita, o hermana Chelo, a ver, díganos un texto bíblico. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Y dice, esta mujer es una mujer de fe. Había entendido que andaba viviendo como hija pródiga muchos años, pero cuando tuvo la decisión de volver en sí, regresó a la casa con papá. Y eso es lo que el Señor está esta mañana hablando, que te acerques a Él. En la vida tenemos dos caminos, hermanos. La mayoría escogen el camino ancho que lleva a la perdición, de deleite en el pecado, y esa conduce a la ruina total. Pero aún en ese camino quiero decirte algo. El hombre tiene esperanza mientras tenga vida. Mientras esté con vida un hombre, tiene la esperanza de cambiar de dirección, de tomar por el camino angosto.
que nos lleva a la vida eterna. Y ese camino angosto se llama Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. ¿Sabes? Jesucristo te ofrece una mejor vida. Tú decides esta vida. ¿Cuántos quieren decidir por ese mejor camino? Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ciertamente que hoy es el día del Padre, y todos los días para mí es el día del Padre eterno y celestial. Pero tenemos que aprender a deleitarnos en su presencia, amados hermanos en Cristo. Tenemos que acercarnos todos los días con Él para estar aquí. Y que los planes y los propósitos de Dios se sigan cumpliendo en tu vida. Si has estado tomando por decisiones no sabias e incorrectas, es tiempo de que le digas: Señor, perdóname. He querido estar viviendo aún en el cristianismo como yo pienso y siento, pero no es así, Señor. Quiero vivir como tú quieres que viva, como tu hijo. Habla con Dios esta mañana. Padre, queremos darle las gracias en esta hora por este tiempo tan maravilloso que nos ha permitido estar aquí en su presencia y mirar cuál amor nos ha dado usted, Padre. Ciertamente nos queda claro que la representación de su amor para nosotros aquí en la tierra es su Hijo Jesucristo, el máximo ejemplo de amor al cual nosotros anhelamos y deseamos seguir. Padre, perdónanos. En algún momento de nuestro caminar en esta tierra o en algún área de nuestra vida nos hemos apartado de ti, como este hijo pródigo que se apartó de ti. Porque a veces queremos vivir esas áreas de nuestra vida como este hijo, malgastando todo, Señor, lo que nos has dado. Pero hoy estamos entendiendo que necesitamos el consejo sabio de ti para aprender a vivir sabiamente, Padre. Perdónanos. Perdónanos, hemos actuado con insensatez. Pero hoy te entregamos esta área de nuestra vida, esa área que necesito, Señor, que tú me ayudes, que tú me restaures, Señor. Tú conoces qué área de mi vida, Señor, está en la ruina, pero yo me acerco a ti, Padre. Hoy vuelvo en sí gracias a tu palabra y reconozco que necesito de ti. Ayúdame, mi Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdame. Si tú necesitas decirle al Padre: hazme un hijo tuyo, Señor. Habla con Él y diles: Padre, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra para que Él fuera a morir en una cruz por amor a mí, Señor, para perdón de mis pecados. Perdóname. Si tienes la necesidad de decirle: Señor,
Yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador Jesucristo. Y me pongo bajo tu autoridad. Así como este hijo pródigo volvió en sí y regresó a la casa del padre y le dijo: Padre, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Yo hoy te pido, Señor, que me hagas como uno de tus hijos. Ayúdame. Me vuelvo a poner bajo tu autoridad, Padre. Hoy me sujeto a ti. Señor, límpiame. Limpia mis vestiduras. Lávame más y más de toda mi maldad. Y límpiame de todos mis pecados. Porque contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, Señor, al gozo de la salvación. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. De mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones cada día, Dios. Porque contra ti, Señor, una vez más, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones cada día, Dios. Yo vengo a ti, líbrame de mi maldad, porque contra ti, Señor, pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí
por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Le puedes decir una vez más al Señor, alzando tus manos y de todo tu corazón rendido a Él: ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, alza tu voz y dile: he pecado, he fallado, he dejado llevar por mis deseos. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Dile a Él: he pecado, he fallado y me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Sí, Señor. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia y se aparta de él, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú limpias nuestro corazón cuando confesamos tus pecados, Señor. Cuando verdaderamente confesamos y reconocemos que necesitamos de ti, Señor, de tu ayuda, aquí estamos, con un corazón quebrantado y humilde, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti. Dile, hermano, hermana, que tú necesitas de Él. Ya no quieres más dejarte llevar por tus deseos. Queremos más poner consejo en nuestro corazón, Señor.
he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Y renueva en mí un espíritu recto. Una vez más, y renueva en mí un espíritu recto. Así como David andaba conforme a tu corazón, Señor, así queremos ser. Dale un aplauso a Él, hermano. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a tomar nuestro lugar para continuar con nuestro desayuno para padres. También despedimos a nuestros hermanos que nos acompañaron en las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, a la señal de Casa de Oración. Nos vemos en unos instantes en nuestra reunión general. Que Dios les bendiga.